Hola, en este video voy a hablar acerca de cómo la compatibilidad que tienen las personas entre sí y cuáles serían los signos con más compatibilidad y los que mejor se llevarían para tener una relación. Las personas que tienen mejor compatibilidad son aquellas que tienen el Sol y la Luna, o sea, es decir, una persona que tiene el Sol en Capricornio y una luna que tiene la luna en Capricornio, es decir, que tienen el mismo signo, pero una lo tiene en el Sol y el otro lo tiene en la luna. Es decir, vamos a empezar hablando desde Aries hasta Piscis. Aries, una persona de Sol Aries, muestra a una persona de luna en Aries que puede brillar a través del sol, puede ser valiente, puede ser proactiva, emprender, hacer cosas, empezar a sacar su yo guerrero, ser ella misma, individualizarse. Y al mismo tiempo la luna en Aries se regula y en vez de irse tanto hacia esos apegos de luna, ¿no? De cuando está muy mal querer apegarse y querer pelearse, sino mostrar más la personalidad y no estar tan apegado desde la niña interior, ¿no? Entonces como que se van regulando, entonces uno le muestra la esencia del sol y el brillo y el otro le muestra cómo puede canalizar sus emociones desde una forma más consciente. La luna es la que muestra las emociones de una forma más consciente y si es una persona que se ha trabajado a nivel interno, pues la luna en Aries sabe que tiene que, en vez de pelearse, ¿no? Y de engancharse y de pensar que el amor siempre es una pelea, sino más bien darse cuenta de que a la hora de ir al gimnasio o de hacer kickboxing o boxeo y sacar toda esa ira, puede canalizarla de forma mucho más sana para esa persona. La luna, las personas con sol en Tauro o sol en la casa o la luna en Tauro se van a ayudar entre sí también, se van a retroalimentar porque el sol en Tauro son personas que en esencia se presentan como personas que son muy tranquilas, que les gusta la estabilidad, conectar con los sentidos. Y la luna en Tauro habla de las emociones emocionales y habla de personas que necesitan mucha estabilidad, que no quieren cambios y les gusta conectar con los estables. Entonces, básicamente, todos los signos que tienen el sol, una persona que tiene el sol en el mismo signo y la luna y la otra que tiene la luna en el mismo signo se compatibilizan y funcionan muy bien porque tienen cosas como muy en común. Pero una cosa es el sol, que el sol es el padre, y otra cosa es la luna, que la luna es la madre. Entonces es como que entre ellos mismos se van dando un feedback de el sol, o sea, yo soy el sol, pues yo te voy mostrando cómo esa energía solar, ese brillo, cómo lo puedes tú exteriorizar, ¿no? Y la otra persona le muestra cómo de forma sana, si están dentro del crecimiento y si no, pues bueno, también se van a espejear, cómo pueden canalizar sus emociones de mejor manera, ¿no? Y no apegarse, porque a veces también el sol se puede apegar a ciertos patrones, o la luna también, si vives desde el apego, puede vivir de una forma más insana. Entonces siempre nos juntamos por compensación y para aprender de la otra persona. Al final las relaciones son un espejo. Bueno, me he ido un poquito del tema. Si tienes el sol en Géminis, vas a ser una persona que quieras brillar y que le puedes mostrar a tu pareja que tiene la luna en Géminis que sea a través del parloteo, del hablar mucho, pero de una forma más desde el brillo y no tanto desde la necesidad. Y si la persona tiene la luna en Géminis, le puede mostrar a ese sol en Géminis que puede ser un poquito más, a lo mejor, emoción, de pensar más, de tener más ideas mentales, ¿no? Más inputs, que a la larga, a lo mejor, si esa persona tiene la luna en otro lado, porque también hay que ver la carta completa, ¿no? Si tienes la luna en otro lado, vas a ser una persona que quieras, a lo mejor necesites de la otra persona para que
para que tú te regules a través de la otra persona, dependiendo de dónde tengas tu luna, claro. Si tienes el sol en Cáncer, una persona que tiene el sol en Cáncer y la otra persona tiene la luna en Cáncer, pues la persona del sol en Cáncer le ayuda a ser maternal, a mostrar sus lados más niños, a ser una persona que brilla a través de la familia, del pertenecer. Y si tienes la luna en Cáncer, vas a ser una persona que quieras como que te dé mucho el tema de la sopita, que te cuiden, que te amamanten, y tienes que aprender un poquito más del sol y aprender a tú ser así, pero ser así contigo mismo, con tu niña interna. Entonces por eso son dinámicas muy buenas que se complementan, que se ayudan mucho. El sol en la casa 5 habla de personas que pueden ayudar, que es el sol en Leo, habla de personas que pueden ayudar a la luna en Leo pues a mostrarse su brillo, a mostrar que pueden expresarse de una forma sana desde el brillo, desde el egocentrismo, pero más desde un lugar sano, porque el sol siempre tiende, a no ser que hayan cuadraturas o malos aspectos, a vivir de una forma más sana, porque el sol es el brillo. Y ya estamos hablando de mucho brillo, porque el Leo encima es brillo con brillo, o sea, es el sol que brilla más Leo, que es el brillar. Son los talentos, los proyectos creativos. Entonces un sol en Leo ayuda a una luna en Leo a brillar de una forma más sana, sin la necesidad de ser tan codependiente y de buscar la aprobación externa. Una luna en Leo va a ayudar a ese sol, a lo mejor si es mucho del sol, pues irse un poquito más a buscar un poquito más otras cosas, pero más en el lado emocional. El sol en Virgo y una luna en Virgo también se complementan muy bien, porque son también, los elementos son de tierra, son del mismo elemento, y entonces un sol en Virgo pues ayuda a la persona a mostrarse más organizada, a tener rutinas, hábitos, pero de una forma más desde el ser, no tanto desde las emociones, y de una forma mucho más desde el brillo, no tanto desde ese apego emocional, desde esa necesidad y desde esa cierta rigidez. Y la persona con la luna en Virgo pues enseña al sol a lo mejor a tomarse sus emociones más en serio, a ser más higiénica con sus emociones, a cuidarse, a ponerse ellos mismos límites de a lo mejor son personas que a lo mejor con el sol sí que brillan, pero a nivel emocional o no tienen esa salud emocional. Entonces el Virgo es el signo de la salud. Si hablamos de la casa 7, hablamos del sol en Libra y de la luna en Libra. Las personas de sol en Libra van a brillar por querer mostrarse de una forma diplomática, donde siempre quede la concordancia, donde siempre se quede bien, donde no quieren conflictos, entonces se muestra de esa forma. La luna más bien habla de los apegos y los miedos emocionales, que el mayor miedo en Libra es como el conflicto, no querer generar conflicto y tender al desbalance, ¿no? Porque al final quieren tender al balance porque no quieren generan conflicto, y el conflicto es el desbalance y les desbalancea, ¿no? Entonces un sol en Libra enseña a una luna en Libra como a desde su esencia ser una persona mucho más diplomática y mucho más asertiva, y poniendo límites, porque ahí es donde brilla. O sea, un sol en Libra poniendo límites es un muy buen sol, si sabe poner límites de una forma diplomática. No hace falta ser una persona grosera ni nada. Y la luna en Libra le enseña al sol pues cómo desde sus emociones regularse a nivel interno, a nivel emocional, y poder tener como un equilibrio emocional bastante sano para con ella misma y luego también para con los demás. El sol en Escorpio y la luna en Escorpio hablan de personas muy intensas. El sol en Escorpio, la casa 8, muestra a la luna en Escorpio
cómo ser, cómo enfrentar los miedos desde el yo soy, desde el vamos a transformar, vamos a ver esta oscuridad, vamos a iluminar esos miedos. Y la luna en Escorpio habla de intensidad. Entonces, una persona con luna en Escorpio puede enseñar a un sol en Escorpio, no tanto desde el ser, sino más desde las emociones. A lo mejor es una persona que habla mucho del ser, pero no siente tanto. Entonces, como es diferente, porque una cosa es el yo soy intenso, pero la luna es como yo siento intensidad. Entonces puede ser una persona muy intensa, pero no sentir esa intensidad, o sea, ser más intelectual. Entonces, una luna en Escorpio habla de personas como muy que lo sienten siempre todo, que se abruman, y puede enseñar a ese sol a empezar a sentir, no tanto, pero a lo mejor sentir un poco más sus emociones para como saber por dónde sí, por dónde no, hacia dónde ir y hacia dónde no, ¿no? Porque eso al final, como son tan emocionales, son lunas muy intuitivas. Si hablamos de sol en la casa 9, que es el sol en Sagitario, o la luna en Sagitario y la luna en Sagitario, hablamos de personas que el sol ayuda mucho, pues el yo aventurero, entonces enseña a la persona de la luna en Sagitario pues a ser aventurera, a tener una expansión mucho más elevada, a poder ser más desde ahí de una forma sana, desde el brillo, a brillar por sus conocimientos elevados, por los viajes largos, por el extranjero, etc. Y la luna en Sagitario habla de personas que viven más sus emociones desde ay, no me importa nada, viva la pepa, me voy de party. Básicamente que cuando hay un conflicto ellos como que lo reúnen, lo rehusan. Entonces es como más la luna aprender un poquito más del sol, de vivir más desde la esencia, pero sin necesidad de huir de esos problemas. Y el sol se puede ver enfocada, o sea, puede aprender de la luna y a lo mejor no es una persona con tanta tendencia a irse más tanto por las ramas a nivel emocional, sino más a vivir desde ese brillo y desde hacer viajes, pero sí que a lo mejor, pues por lo que sea, como no hay casualidades, o sea, hay causalidades, pues son personas que tienden a lo mejor tomarse muy en serio y pues esa luna en Sagitario te dice no te tomes tan en serio y vive más desde esa alegría y ese crecimiento y esa expansión emocional. El sol en la casa 10 en Capricornio y la luna en la casa 10 en Capricornio habla en cuanto al sol de una persona que puede ayudar a su pareja, si tiene la luna en Capricornio, a vivir mucho más desde la responsabilidad, pero desde el yo soy, desde el ponerse metas, tener éxito, pero de una forma mucho más sana, no desde la autoexigencia, sino más bien desde la responsabilidad con ella misma y la responsabilidad con su niño interior. Entonces, si la luna en Capricornio es una persona que se autoexige mucho, que siempre está buscando la aprobación del padre, porque Capricornio es el patriarcado y es el padre, es decir, conecta más mira más a esa persona, tu pareja que tiene el sol en Capricornio, y mira qué hace para ella misma, o sea, para su esencia, ¿no? Que ella encarna, pero que le hace bien a ella misma e implementalo en ti, o sea, habla de personas que tienen que aprender cómo a reconocerse ellas mismas, a saber lo que le hace bien y lo que no, y no buscar tanto el reconocimiento externo, sino dejar de autoexigirse, bajar las revoluciones, el tema del trabajo y empezar a reconocerte y a saber que tú ya eres suficiente por ti. Y también conectar un poquito más con las emociones, porque una luna en Capricornio no quiere sentir. Y el sol en Capricornio habla de personas que a lo mejor tienen la luna un poco más intensa y entonces necesitarían ser personas un poquito más frías y aprender de su pareja que tiene en este caso la luna en Capricornio y aprender a ser un poquito más frío y más distante a nivel emocional para poder concentrarse en su sol en Capricornio y poder sacar su verdadera luz y lo mayor que hay en sí.
En el caso de la casa 11, hablamos del Sol en Acuario y de la Luna en Acuario. En este caso, una persona con Sol en Acuario brilla pues por su excentrismo, el ser una persona muy diferente, que habla de cosas diferentes, que está a favor de la comunidad, es una persona amistosa, le gustan las amistades, los grupos, ser muy humanitario. Para mí Acuario es el signo más inteligente de todos porque siempre busca como el bien común y busca mucho innovar. De hecho, Urano, el planeta regente de Acuario es Urano, y Urano siempre busca romper, es disruptivo. Entonces una persona con Sol en Acuario le enseña a una Luna en Acuario a ser más así, desde el brillo, desde el Sol, y no tanto desde una forma más constructiva, porque el Sol suele ser más constructivo porque, como ya he dicho, que me repito, es el brillo. Entonces la Luna es más desde el apego emocional. Entonces esta Luna en Acuario tiene que aprender a ser más sana con sus emociones y a canalizar ese estrés uraniano de una forma que a ella le ayude a no estar siempre tan en ese estrés, sino a estar de una forma mucho más, poder transformar ese estrés en algo mucho más elevado y que le ayude a vivir sus emociones de forma más calmada y más resiliente. En el caso de un Sol en Piscis y una Luna en Piscis se complementa muy bien, porque el Sol en Piscis habla de personas de espiritualidad, es una persona muy espiritual que siempre perdona, suelta, confía, y también puede llegar a ser un poco víctima, pero bueno. Y el caso de una Luna en Piscis habla de personas que se desbordan mucho. Entonces esta Luna en Piscis tiene que aprender cómo a soltar esas emociones, no todo eso que no es de ella, y aprender a encarnar un poquito más ese Sol de una forma mucho más constructiva, esas emociones, ¿no? Hacer limpieza desde el Sol, desde una forma más higiénica, también yéndose a la energía Virgo. Y el Sol en Piscis puede hablar de personas que a través del Sol pues lo tienen en Piscis, pero a lo mejor la Luna la tienen en otro sitio mucho más fría o lo que sea. Entonces tienen que aprender cómo a conectarse a un nivel emocional mucho más amplio, porque la Luna en Piscis habla de personas que absorben mucho, tanto su energía como la de otros, simpatizan demasiado y por eso no... muchas veces se desbordan y necesitan volver a sí mismos y a la cueva y olvidarse de todo el mundo. Entonces un Sol en Piscis tiene que aprender a ser un poquito más empático a nivel emocional, y una Luna en Piscis a soltar tanto esa flagelación, ¿no?, de querer conectar con todas las emociones de todo el mundo cuando no es necesario. Y bueno, esta era la información que quería compartir con vosotros. Espero que os sirva de utilidad, y si queréis seguirme para más información voy a estar compartiendo en mi Instagram, en astro_9ireland, información acerca de astrología y acerca de los diferentes signos, las características y demás. Espero que os sirva de utilidad y hasta luego. Chao.